sanas y das salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? ¿Qué pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Hey. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿qué pues nos detendrá? ¿Qué pues nos detendrá? Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré.
Aquí estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Debemos
Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom, reciban un cordial saludo y una bienvenida a esta nueva transmisión en donde estamos estudiando el libro de Job. En esta noche vamos a estar analizando, estudiando y meditando en los capítulos del 19 al 21. Así que ahí donde estás, te invito a que estés atento, a que puedas buscar tu Biblia y que me acompañes en todo este recorrido que vamos a estar haciendo de la palabra del Señor. Y sé que en esta noche nuestro Padre va una vez más a hablar a nuestras vidas, nos va a instruir, nos va a formar, nos va a seguir capacitando para su gloria y para su honra. Por lo tanto, ahí donde estás, te invito a que podamos juntos estar meditando en todo lo que vamos a estar compartiendo. Entonces, antes de iniciar, vamos a orar, a darle gracias a nuestro Padre Eterno por la oportunidad que nos da de tener este espacio para compartir su palabra y también para edificarnos los unos a los otros. Vamos a colocar este espacio en sus manos. Oremos. Amado Padre, bendito Rey, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad, por el privilegio, Señor, que nos das cada día, Rey amado, de buscarte, de estar contigo. Padre eterno, en esta hora colocamos, Señor, nuestras vidas en tus manos. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a fortalecernos, Señor, en tu presencia, a procurar cada día, Señor, guardar tus mandamientos, obedecerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder agradarte, Padre, con todas las cosas que nosotros hagamos a diario. En tus manos encomendamos, Rey amado, a nuestras familias. Te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciéndoles, guardándoles, Señor, teniendo misericordia, Señor, de los que no te conocen. Padre, sé tú extendiendo tu mano de sanidad sobre aquellos que han estado con dolencias, que han estado enfermos, Señor. Provéele, Señor, a todos aquellos, Rey amado, que han tenido necesidad económica, Rey. Esté tú teniendo misericordia, Señor, ayudándoles, fortaleciéndoles en todo momento. Padre, oramos, Señor, también por mi familia en la fe, por mis hermanos de la quejilación, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que ayudes a mis hermanos, que les guardes, Rey amado, que seas tú escuchando, Señor, sus oraciones, que seas tú respondiendo, Padre eterno, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, que seas tú ayudándole, Señor, a tu pueblo, guiándolo, Señor, conforme a tu propósito, Señor. Provéeles, Señor, conforme a lo que tú has establecido en sus vidas, Señor. Ayúdales, fortaléceles en todas las áreas, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por la vida de nuestro pastor, Señor. Oramos por él, oramos por su familia, Señor. Ayúdale, Padre eterno. Sé tú direccionándolo cada vez más, Señor, con tu palabra. Padre eterno, derrama de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor. Padre, provéele todo lo que él necesite, Señor, conforme a tu voluntad, Padre eterno, para proveer a su casa, para proveer a su familia, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por este espacio. Gracias te damos por este momento. Gracias por la ciudad de Cartagena, Señor, por nuestro país, Padre, por sus dirigentes. Gracias te damos, Señor, porque a pesar, Rey amado, de la situación, Rey, que está viviendo el mundo con esta pandemia, Señor, tu misericordia permanece allí, Señor. Tú sigues sosteniendo, Padre celestial, nuestras vidas. Tú nos sigues ayudando, tú sigues proveyendo, Señor, aún en medio de cualquier circunstancia, Rey amado. Tú te manifiestas, Señor, con tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por darnos el privilegio, Señor, de conocer y entender tu palabra y de poner por obra, Señor, todas aquellas cosas que tú has establecido, Señor. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias por los méritos de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, bienvenidos una vez más, todos aquellos que se están conectando a esta transmisión. Vamos a iniciar en esta noche con 3 capítulos más. Como les comentaba, vamos a estar estudiando el capítulo 19, el capítulo 20 y el capítulo 21. Por lo tanto, te invito a que estés atento y a que me acompañes en todo este recorrido que vamos a estar haciendo de este estudio. Así que vamos a iniciar.
Bueno, mis hermanos, en esta noche vamos a estar estudiando estos capítulos que los he denominado ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma? Vamos a ver por qué Job dijo esto y vamos a estar analizando muchas otras cositas más. A manera de introducción, en estos capítulos veremos la intervención de Job en dos oportunidades. Vamos a ver las respuestas a Bildad, a Zofar, y él va a estar manifestando la prosperidad y la miseria de los malvados. Esta noche vamos a estar con 3 capítulos. Vamos a iniciar con el capítulo número 19. Vamos a estar leyendo los versos del 1 al 6. Dicen así, Job capítulo 19 del 1 al 6. Entonces respondió Job y dijo: ¿Hasta cuándo me angustiaréis y me aplastaréis con palabras? Estas 10 veces me habéis insultado. ¿No os da vergüenza perjudicarme? Aunque en verdad yo haya errado, mi error queda conmigo. Si en verdad os jactáis contra mí y comprobáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha agraviado y me ha envuelto en su red. Aquí vemos cómo Job reacciona a las constantes y encendidas acusaciones de sus 3 amigos. Sus palabrerías ya lo tenían atormentado y él sentía que lo lastimaban. Es por eso que les pregunta: ¿hasta cuándo me angustiaréis y me aplastaréis con palabras? ¿Cuándo van a dejarme en paz? Job trata de hacerles ver que ya se están convirtiendo en un tormento para él. Por eso estas preguntas iniciando este capítulo: ¿hasta cuándo me van a atormentar con todas estas palabras? Una y otra vez lo insultan sin compasión, y dice que hasta 10 veces. Era algo que a los amigos de Job debería quizás darle vergüenza, estando Job en la condición en la que se encontraba, ya que sus acciones no eran de ninguna ayuda, no causaban ningún beneficio a su amigo. Cuando nuestra presencia incomoda a nuestro prójimo, yo creo que lo mejor y lo más sabio que nosotros podemos hacer es irnos de allí, cuando nuestra presencia no es muy grata. Pero aún ni eso podían discernir los amigos de Job. Nosotros en medio de estas circunstancias, en medio de estas situaciones, necesitamos ser prudentes con los temas personales de nuestro prójimo. A pesar de ser hermanos en la fe, hay temas que no nos competen a nosotros. Cada quien tiene su vida y cada quien pues toma sus propias decisiones. En el caso, por ejemplo, de nosotros, que compartimos la palabra del Señor, que enseñamos la palabra, que instruimos después de muchas horas de estudio, de lectura, traemos una enseñanza para edificar y formar al pueblo. Quizás en medio de esa circunstancia, en medio de la enseñanza, es muy posible que en ocasiones nos toque quizás exhortar al pueblo con algunos temas, pero nuestro deber llega hasta ahí. Ya cada quien es responsable ante el Señor si obedece o no obedece. O sea, cada quien responde ante el Señor. Recuerden que cada quien tiene una vida, cada quien tiene unas circunstancias, y para nosotros, conforme a lo que está escrito y conforme a lo que la palabra nos enseña, es que tenemos que obedecer conforme a la palabra. Pero nosotros vemos a diario que esto no es así.
No todo el mundo está cumpliendo al 100%. Entiendo que somos pecadores y que quizás estamos cumpliendo con algo y hay otra situación que quizás no la estamos cumpliendo al 100%. Esa es nuestra humanidad, pero la palabra del Señor nos enseña a procurar y cuando el Señor nos enseña en su palabra sus instrucciones, nuestro deber como hijos de Él, nuestro deber como su pueblo es procurar poner por obra todas sus instrucciones. Algo muy parecido pasa actualmente con este tema de la pandemia. En la televisión, en los noticieros, se habla mucho del distanciamiento social, que se debe usar tapaboca en los lugares públicos. Y hay mucha instrucción de parte del gobierno, de parte de las entidades, y es algo que todo el mundo sabe. Pero salimos a la calle y vemos que no todos cumplen con estas medidas. Y así mismo pasa en el pueblo del Señor. Sabemos que hay unas instrucciones, hay algunos mandamientos que el Padre Eterno ha establecido, pero lamentablemente a veces terminamos obedeciendo como a nosotros nos parece y como nosotros creemos que debemos hacer. Y eso es triste, pues porque la palabra del Señor es muy directa y muy explícita con muchas cosas. Que las cosas deben de ser tal y cual como están ahí escritas, pero como les digo, a veces terminamos haciendo las cosas como se nos antoja, nos llenamos de argumentos para no cumplir detalladamente como el Señor exige que se hagan las cosas. Entonces, a veces a nosotros nos toca exhortar, pero se da este tema que pues se termina haciendo lo que cada quien le parece. Entonces, aquí Job aún también les dice que si hubiese él cometido pecado, eso no tendría por qué afectarles a ellos. Ellos pues solamente lo único que tenían que hacer, pues al ver la condición de Job, es orar al Señor para que tuviera misericordia de su amigo. Pero ellos lo que realmente querían, lamentablemente, era manifestar su propio ego al sentirse en mejor condición que su amigo, en mejor condición que Job, y quisieron aprovechar la oportunidad de ver a su amigo humillado para lastimarlo con todas estas palabras. Pero Job les dice que el Señor es quien le ha hecho daño, fue el Señor quien le puso una trampa, y pues la actitud y las acciones de los amigos de Job quizás me hacen recordar algunos proverbios que en algún momento, cuando he tenido la oportunidad de leer el libro de Proverbios, me acuerdo de este tema, de esta terquedad de los amigos de Job, de estar allí, de estar insistiendo en hacer comentarios a Job en la condición que se encontraba Job. Yo creo que llegan momentos en que uno mismo se da cuenta cuando está siendo imprudente. Y creo que este es el caso de los amigos de Job. Entonces vamos a ver algunos textos, algunos proverbios que en el momento en que estuve recordando esto, los traje a la mente cuando vi esta actitud de los amigos de Job. Entonces, hay algunos proverbios, por ejemplo, Job, Proverbios capítulo 14, verso 20, dice: el pobre es odioso, aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Fíjense que mientras que Job estuvo bien
todos los animales que tenía, con sus sirvientes, su familia. Job tenía prosperidad. Job no tenía ningún inconveniente con sus amigos. Todos lo amaban. Pero sucedió todo esto. Job cayó en esta calamidad y Job se convirtió en una persona odiosa para sus amigos. Y ahí se cumple este primer Proverbios. En el capítulo 17, verso 9, dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Los amigos de Job lo que estaban haciendo era apartar a su amigo, porque estaban actuando de manera imprudente. Quizás no estaban procurando ayudarle, sino que al contrario, con sus palabrerías y con todo lo que decían, prácticamente estaban divulgando la situación difícil de Job. En Proverbios 17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Aquí esto no lo estaban cumpliendo ellos para nada. Y Proverbios 19, verso 4 dice: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Mientras que Job estaba bien, era próspero y tenía la bendición del Señor, no había tenido inconveniente con ellos, quizás la relación era muy cordial, pero luego que Job le fue quitado todas sus riquezas, que más adelante vamos a ver algo con respecto a eso, vemos que sus amigos se han apartado. Entonces vamos a ver qué sigue diciendo Job en este capítulo 19. Dice: he aquí, vamos a leer del verso 7 al 10, dice: he aquí yo grito violencia. Esta es la versión, la Biblia de las Américas. Yo grito violencia, pero no obtengo respuesta. Clamo pidiendo ayuda, pero no hay justicia. En otras palabras, he aquí yo grito ayuda, pero nadie me responde. Nadie sabe de justicia, nadie conoce de justicia. Él ha amurallado mi camino y no puedo pasar, y ha puesto tinieblas en mis sendas. Ha puesto barreras allí en mis sendas. Es bastante desesperante saber que no tienes apoyo de nadie. Cuando dice allí que él está clamando por ayuda, pidiendo que lo apoyen, es triste cuando alguien necesita ayuda, necesita apoyo y no cuenta con nadie, quizás como aquel mendigo que transita por las calles pidiendo ayuda y como es costumbre todos lo ignoran, y que por el contrario quisieran que no existiera, ya que este tipo de persona quizás genera cierta incomodidad a la sociedad, sobre todo ahora en esta pandemia que se han levantado muchas familias con necesidades, que han perdido trabajo. Quizás los que tienen empleo y los que tienen un buen sustento a veces ignoran todo eso. Y quisiera que eso no existiera, no quisieran ver a la gente pidiendo en las calles ni nada de eso. Entonces quisiera que esto no fuera así. Cuando él dice que él me ha amurallado mi camino, es que el Señor no lo deja pasar, no lo deja avanzar, no le tiene cerrado el camino, no puede escapar, no se puede librar de su angustia. Él a sí mismo no se puede sanar, no puede hacer absolutamente nada con respecto a su situación. Por eso dice: él me ha amurallado, él me ha encerrado, él me tiene atrapado. En el verso 9 dice: me ha despojado de mi honor y quitado la corona de mi cabeza. Ahí cuando dice que me quitó la corona de mi cabeza, ahí es interesante
vamos ahorita a ver esta palabra de honor, lo que significa. Vamos a verla ahorita. Y sigue diciendo: me destruye por todos lados y perezco, y como a un árbol ha arrancado mi cabeza. Allí, cuando dice honor, ahí la palabra a la que se refiere hace relación a la palabra kabosh, que es del número Strong H3519, y es la palabra original kabosh. Y significa gloria, honra, glorioso, peso, esplendor, gloria, glorioso, glorificar, grandeza, honrándole, majestad, poder. Y aquí pues cuando habla de honor, cuando está hablando de este término, allí la palabra que comúnmente se traduce es gloria. Y si quizás lo buscan en la Reina Valera, aparece la palabra gloria, y su etimología básica es ser pesado, por lo tanto puede también significar riqueza. Aquí Job se está quejando de que ha sido despojado de su riqueza. Aquí cuando dice copiosidad, está hablando de algo en abundancia, de una cosa en abundancia. Todo tiene que ver con abundancia, con riqueza. En el verso 10, dice, verso 10, me destruye por todos lados y perezco, y como a un árbol ha arrancado mi esperanza. Job se sentía como ese árbol destrozado y sin raíces. No había alivio por ningún lado para su calamidad. Su situación era una calamidad total en la que se encontraba Job, donde no sentía alivio, no sentía apoyo de ninguna especie por ningún lado, y sus amigos servían era para maltratarlo de palabras. Y sigue diciendo Job, sigue hablando. Los versos del 11 al 14 dice así: también ha encendido su ira contra mí y me ha considerado su enemigo. Se concentra aún a sus ejércitos, preparan su camino de asalto contra mí y alrededor de mi tienda acampan. Él ha alejado de mí a mis hermanos y mis conocidos están apartados completamente de mí. Mis parientes me fallaron y mis íntimos amigos me han olvidado. Job piensa que el Señor está descargando todo su enojo sobre él. O sea, el pensamiento que Job tiene es que Job, el Señor lo ha convertido en su objetivo. Recuerden el blanco que vimos la semana pasada de lo de las flechas. El Señor lo había convertido en su objetivo, y eso era lo que sentía Job. El Señor se encontraba al acecho de Job con sus ejércitos para asaltar y sitiar su vida. El Señor lo ha apartado de sus hermanos y todos los que lo conocen a él, todos los que lo conocían a él, lo que hacían era procurarse alejar de él. Ya no lo ven sus parientes, no lo ven sus familiares, lo han olvidado todos los que han llegado a su casa. Y pues esto era quizás algo muy lógico, porque ¿quién de nosotros o quién quisiera estar cerca de una persona llena de llagas y muy seguramente maloliente? Porque aquí vemos que quizás Job se echaba cenizas encima, polvo, para espantar los animales, las moscas, los insectos, como quizás lo habíamos estudiado en capítulos pasados. Pero este tipo de circunstancias, si de pronto no se están tratando de manera correcta, es muy posible que puedan destilar cierto mal olor si no se cuidan bien. Este tipo de enfermedades, por ejemplo, cuando a alguien le da sarampión, le da viruela,
Normalmente utilizan unos medicamentos para que esas llagas se sequen prontamente. Pero Job no tenía nada de esto, así que era muy posible, en las circunstancias que se encontraba Job, además de estar lleno de llaga, pudiera estar maloliente. Entonces, en los versos del 15 al 19, y con respecto a ese mal olor, vamos a ver algo que también se puede malinterpretar aquí en estos versos. Dice: los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño, extranjero soy a sus ojos. Llamo a mi siervo y no responde. Con mi propia boca tengo que rogarle. Mi aliento es odioso a mi mujer y soy repugnante a mis propios hermanos. Hasta los niños me desprecian, me levanto y hablan contra mí. Todos mis compañeros me aborrecen y los que amo se han vuelto contra mí. Los que antes comían en su mesa, hoy lo ven como a un extraño, como a alguien desconocido. Aún sus criadas, las que quizás le quedaron después de todo lo que pasó, le servían ahora y quizás dicen pues no conocerlo. Pide a sus esclavos que le sirvan con ruegos, porque como decía, o sea, quien quisiera acercarse a una persona en esa condición, pues nadie, y aún los siervos le oían y él tenía que rogarles para que lo pudieran atender. Su aliento, aquí en esta parte, ya vamos a ver a qué se refiere cuando dice: mi aliento es odioso a mi mujer, porque hay algunas versiones bíblicas que es muy posible que cuando se lean se pueda malinterpretar lo que originalmente el autor quiso decir. Entonces, dice el verso 18, cuando decía: hasta los niños me desprecian. Imagínense, todos sus amigos, sus seres queridos se han puesto en su contra y hasta los niños se burlan de él. Todos nosotros, como les decía, como seres humanos tenemos un instinto de supervivencia, y cuando vemos una enfermedad que parece incurable, pues de manera natural nos alejamos por miedo a contagiarnos. Quizás las personas que en su entorno estaban a causa de la enfermedad, quizás habían tomado la decisión de aislarse, porque ellos no sabían en realidad qué era lo que tenía Job y cuál fue el motivo por el cual le había dado todo eso. Y pues, en resumidas cuentas, Job aquí experimentó el rechazo de las personas más importantes de su vida, por ejemplo, los hermanos, los conocidos, parientes, íntimos, amigos, los moradores en su casa, hasta los niños. Hasta los niños le manifestaron cierto rechazo a Job, y eso pues no es tan sencillo tener que vivir eso. Entonces aquí vamos a aclarar un poco cuando dice: mi aliento es odioso. Porque vamos a aclarar esto porque algunas versiones que estuve leyendo pareciera que dieran a entender que Job tuviera mal aliento, pero no es así, y vamos a ver el por qué. En la traducción Kadosh israelita mesiánica dice así ese verso 17: mi esposa no soporta mi aliento, soy aborrecible a mi propia familia. Aquí es muy posible que se pueda malinterpretar. En la Biblia, lenguaje sencillo, de pronto es un poco más directa con eso. Dice: tengo tan mal aliento que nadie en la casa me aguanta. Si yo leo esta versión bíblica, es muy posible que llegue a la conclusión de que Job tenía mal aliento. Pero sigamos leyendo. La Nueva Versión Internacional de 1984 dice: a mi esposa le da asco mi aliento,
a mis hermanos les resulto repugnante. A mi esposa le da asco mi aliento. También como que da a entender como si Job tuviera mal aliento. Pero vamos a ver dos versiones más. Dice, la Nueva Reina Valera del 2000 Adventista, dice, mi espíritu, aquí cambia la palabra, mi espíritu vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Miren lo que dice, mi espíritu. Y la Biblia de Oso, de Casiodoro de Reina, dice, mi espíritu vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Entonces vemos la diferencia en estas dos versiones con estas que vimos acá al principio. Aquí habla y da a entender como si Job tuviera mal aliento, pero resulta y pasa de que ese aliento, la palabra original, la raíz de esa palabra no es de olor, de mal aliento, de olor, sino aliento, el aliento de vida que el Señor sopló sobre nosotros, y se refiere a nuestro espíritu. Precisamente esa palabra de aliento es del Strong H7307 y viene, es la palabra original Ruach, que es espíritu, viento, aliento, exhalación, vida, ¿ya? Entonces es la misma palabra que se usa cuando el Señor sopló aliento de vida sobre el ser humano, sobre nosotros. Entonces no era que Job tuviera mal aliento, era el aliento de vida. O sea, están dando a entender, tú nos tienes ya aborrecido, te tenemos aborrecido, ya la familia de él lo tenía aborrecido. Entonces lo que da a entender aquí es mi espíritu, o sea, tú mismo viniste a ser un extraño aún para tu mujer. O sea, él vino a ser extraño para su mujer, él como tal, su persona como tal. No se trata de su aliento, de aliento de su boca, es su espíritu. Entonces quería aclarar este tema. Entonces seguimos leyendo, vamos a leer ahora del 20 al 24. Dice, mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne, y solo he escapado con la piel de mis dientes. Tened piedad de mí, vosotros, mis amigos, porque la mano de Dios me ha herido. ¿Por qué me perseguís como Dios lo hace, y no os saciáis ya de mi carne? Oh, si mis palabras se escribieran, si se grabaran en mi libro, si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Aquí Job se siente a un paso de la muerte. Pide a sus amigos que tengan piedad de él. Cuando dice aquí, tened piedad, que tengan piedad de él, ya que el Señor se ha vuelto su enemigo. Era así como Job veía al Señor, como su enemigo. Como quisiera que mis palabras quedaran grabadas para siempre en una placa. Era el anhelo de Job, que se hiciera como se hacía en esos tiempos, en donde se escribía en tablas de piedra, para que quedara registrado todo lo que a él le estaba pasando, todo lo que le estaba sucediendo. Dicen los versos del 25 al 29, dice, yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Si decís, ¿cómo le perseguiremos? ¿Y qué pretexto hallaremos contra él? Temed la espada vosotros mismos, porque el furor trae el castigo de la espada, para que sepáis que hay juicio. Aquí Job dice, yo sé que mi Señor vive, yo sé que mi Elohim vive, sé que él triunfará sobre la muerte y me declarará inocente. Job aquí decía que el Señor era quien lo perseguía,
Si lo leímos en los versos anteriores, él tenía el concepto de que el Señor era su enemigo, el Señor era quien lo perseguía, pero él también estaba convencido que ese mismo Señor que lo perseguía era el mismo Señor que lo iba a salvar, era su propio Redentor. Por eso es que en capítulos anteriores que estuvimos estudiando, más puntualmente el capítulo 13, verso 15, dice: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job sabía que el Señor había permitido que él viviera todo eso, pero también estaba convencido de que el Señor lo iba a salvar, que el Señor lo iba a rescatar. Entonces, él sabía todo esto, que cuando su cuerpo haya sido destruido, él iba a ver al Señor con sus propios ojos. Él decía que él estaba seguro de que lo iba a ver y tenía ansias de que eso pasara pronto, anhelaba que ese momento llegara lo más pronto posible. Se quejaba con sus amigos porque él pensaba que ellos solamente estaban ahí para perseguirlos, porque ellos creían que Job pues era culpable. Pero también Job en el verso 29 les da una advertencia, como que en otras palabras, tengan cuidado porque el Señor, nuestro Elohim, Él es juez de todos nosotros. Y quizás ustedes creen que están haciendo bien con lo que están haciendo, pero ustedes me están juzgando, y así de la manera como ustedes me están juzgando, el Señor también los va a juzgar a ustedes. Entonces hasta aquí llega este capítulo 19 con las palabras de Job. Y después de Job haber dicho todo esto, sería imposible que sus amigos se quedaran callados. Entonces ahora le toca el turno a Shofar, como les decía en algún momento, parece que se hubiesen puesto de acuerdo para turnarse, para hablar uno por uno. Ahora le toca a Shofar hablar de todo lo que está en su mente, en su cabeza, con respecto a todo lo que ha dicho Job. Entonces iniciamos con el capítulo número 20. Dice así, vamos a leer del 1 al 6. Dice: entonces se respondió Shofar. O sea, Shofar estaba ahí como que con unas ganitas de hablar, esperando que Job se callara, y apenas Job se calló, hizo silencio, inmediatamente Shofar empezó a hablar. Entonces respondió Shofar, naamatita, y dijo: por esto mis pensamientos me hacen responder a causa de mi iniquidad, a causa de mi inquietud interior. Él tenía una inquietud en sus pensamientos. He escuchado la reprensión que me insulta, y el espíritu de mi entendimiento me hace responder. ¿Acaso sabes esto, que desde la antigüedad, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra, es breve el juicio de los malvados, y un instante dura la alegría del impío, aunque su presunción llegue a los cielos y su cabeza toque las nubes? Al escuchar las palabras de Job, los pensamientos de Shofar lo llevaron a responder. Cuando alguien cree tener la razón, es difícil que se quede callado. Y Shofar era acusado por sus propios pensamientos. Quizás internamente él sintió que su inteligencia era insultada, que en otras palabras como que pensó de que en algún momento Job le quería meter los dedos en la boca, los quiso tratar de tontos. Entonces le dice a Job: esto siempre ha sido así, Job, y ahora no va a cambiar. La alegría de los malvados y de los impíos no dura. Por eso es que a ti te está pasando lo que está pasando. Aunque ellos con su orgullo
creen y piensan que pueden llegar al cielo y tocar las nubes, pero ellos no han permanecido y nunca van a permanecer. Personas como tú, impías, no van a permanecer. Todo esto y lo que va a decir a continuación, todo lo que vamos a estar analizando, todo, absolutamente todo es en contra de Job. Pues para él y para todos sus amigos, Job era un impío que había pecado contra el Señor, y todo lo que le estaba pasando era evidencia de que su pecado era supremamente grande. Entonces, a partir de aquí vamos a ver, según Sofar, qué era lo que Job tenía que vivir por ser un impío, por ser un malvado. Entonces vamos a ir mirando detalle por detalle qué era lo que pensaba Sofar que Job tenía que vivir como aquel que había desagradado al Señor. Verso del 7 al 11 dice así: como su propio estiércol perece para siempre, los que han visto dirán, ¿dónde está? Huye como un sueño y no lo pueden encontrar, y como visión nocturna es ahuyentado. El ojo que lo veía ya no lo ve, y su lugar no lo contempla más. Sus hijos favorecen a los pobres, y sus manos devuelven sus riquezas. Sus huesos están llenos de vigor juvenil, mas con él en el polvo yace. Todo esto, según Bildad, lo tenía que vivir Job. Seguimos leyendo. Aunque el mal sea dulce en su boca y lo oculte bajo su lengua, aunque lo desee y no lo deje ir, sino que lo retenga en su paladar, con todo la comida en sus entrañas se transforma en veneno de cobra dentro de él. Traga riquezas, pero las vomitará, de su vientre se las hará echar el Señor. Chupa veneno de cobra, lengua de víbora lo mata. No mira a los arroyos, a los ríos que fluyen miel y cuajada. Aquí él está tratando de decir, puedes sentir que disfrutas, pero todo esto se convertirá en una desgracia. Era lo mismo que le había pasado a Job después de tener una vida próspera. De un momento a otro todo se había desaparecido y su vida se había convertido en pura calamidad. Entonces aquí él estaba tratando de dar a entender, si es lógico que te pase todo esto, Job, porque tú fallaste, tú pecaste, y eso no se te va a pasar por alto. Esto es lógico que desde los tiempos antiguos el impío, el malvado siempre ha tenido que padecer las consecuencias de su maldad. Y después de haber hecho todo esto, las consecuencias lo llevan a no hallar ningún bien, no lo llevan a no hallar ningún beneficio, ningún alivio. Por eso al final dice, no mira a los arroyos, a los ríos que fluyen miel y cuajada. No hay ningún beneficio, no hay ninguna bendición para ellos, porque como han pecado, ellos están padeciendo las consecuencias de sus faltas. Entonces sigue diciendo Bildad, sigue hablando del verso 18 al 22. Devuelve lo que ha ganado, no lo puede tragar en cuanto a las riquezas de su comercio. No las puede disfrutar, pues ha oprimido y abandonado a los pobres. Se ha apoderado de una casa que no construyó, porque no conoció sosiego en su interior. No retiene nada de lo que desea. Nada le quedó por devorar. Por eso no dura su prosperidad. En la plenitud de su abundancia estará en estrechez. La mano de todo el que sufre vendrá contra él. Como el que está quizás haciendo cosas ilícitas, que no puede disfrutar abiertamente porque siempre está huyendo.
Quizás muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver alguna película o alguna serie, quizás de hechos de la vida real, de algunos de estas personas que han hecho cosas ilícitas y en medio de todo han llegado a tener mucho dinero, pero no lo han podido disfrutar porque todo el tiempo se están escondiendo, todo el tiempo están huyendo, se tienen que de ir de un país a otro, tienen que estar metidos en fincas, en el monte, en la selva, en la naturaleza, para poder huir de la justicia. Entonces tienen plata, la tienen escondida, pero no la pueden disfrutar. Entonces así, según Zofar, era lo que tenía que vivir Job. Él no podía encontrar, no podía disfrutar absolutamente nada de lo que anteriormente tenía por lo que había hecho. Él tuvo riquezas, él tuvo prosperidad y nada de eso lo iba a disfrutar porque en un momento dado todo eso se iba a desaparecer como le había pasado a Job. Y sigue hablando Zofar, versos 23 al 26. Dice: cuando llene su vientre, Dios enviará contra él el ardor de su ira y la hará llover sobre él mientras come. Tal vez huya del arma de hierro, pero el arco de bronce lo atravesará. La saeta lo traspasa y sale por su espalda, y la punta relumbrante por su hiel. Vienen sobre él terrores. Completas tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado lo devorará y consumirá al que quede en su tienda. A Job no le iba a quedar nada. Job no se merecía nada. Job, según Zofar, merecía ser empalado. Recuerden que cuando estuvimos estudiando Esther, estuvimos hablando de este término de empalamiento. Aquí les está diciendo que la saeta lo traspasa y sale por una espada, ¿sabe? Él deseaba o él pensaba que Job se merecía que fuera empalado. Entonces vemos aquí que las palabras de Zofar no fueron muy edificantes para Job, no fueron de ninguna manera consuelo para él, sino fueron puras palabras condenatorias para su amigo, aparentemente amigo del alma. Entonces aquí no había ninguna piedad, no había absolutamente nada. Job era culpable y él se merecía que le pasara absolutamente todo esto. Los versos del 27 al 29: los cielos revelan su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Las riquezas de su casa se perderán, serán arrasadas en el día de su ira. Esta es la porción de Dios para el hombre impío y la herencia decretada por Dios para él. En otras palabras, Job, esta es la porción de Dios para ti. Esta es la herencia decretada por el Señor para ti. Si Dios ha permitido esto, es porque te lo mereces. Tú te mereces esto que está pasando porque desagradaste al Señor, pecaste contra el Señor y su ira ha venido contra ti y contra todos tus bienes. Entonces, eso era lo que pensaba Zofar, porque como les decía, ellos tenían una forma de pensar un poco extraña, de ver que solo era próspero el justo. Pero ahora vamos a ver la respuesta de Job. Vamos a ver en el siguiente capítulo, porque hasta aquí llega el capítulo 20, en el capítulo 21 vamos a ver la respuesta de Job. Porque es que los amigos de Job tenían un concepto errado de lo que era la prosperidad. Y vamos a ver que era lo que tenía Job preparado en su mente
para abordar a Zofar y a todos sus amigos con palabras muy directas, ya que ellos pues con sus comentarios, con sus actitudes, se estaban tratando de hacer como justos delante de Job y delante del Señor. Entonces dice Job a continuación, en el capítulo 21, dice así: entonces respondió Job y dijo, Job le respondió a Zofar: escuchad atentamente mis palabras, y que sea este vuestro consuelo para mí. O sea, yo quiero hablarles a ustedes, pero para yo poder sentir consuelo, lo único que quiero es que ustedes me escuchen, teniendo en cuenta sus palabras antes dichas por ellos, que ellos pues tenían el concepto de que los justos eran prosperados y bendecidos, mientras que los impíos y pecadores andan en miseria. Ese era el concepto que ellos tenían. En otras palabras, ellos eran justos porque eran prósperos, y Job era impío porque había caído en desgracia, había caído en miseria. Entonces Job aquí, a partir de este verso número 2, Job les quiere demostrar lo contrario, que no siempre el justo prospera y no siempre los impíos andan en miseria, porque a veces los impíos son prósperos y los justos, como Job, son probados a través de ciertas calamidades. Por eso Job dice: escuchadme atentamente mis palabras, y que sea este vuestro consuelo para mí. Tened paciencia y hablaré, y después que haya hablado, os podréis burlar de mí si quieren. Después que yo hable, si se quieren burlar de mí, pues entonces búrlense. Para mí sería un gran consuelo hacerlo. Entonces, en el verso 3 dice: tened paciencia y hablaré, y después que haya hablado, os podréis burlar. Dice el verso 4: en cuanto a mí, me quejo yo al hombre, y por qué no he de ser impaciente. Si he perdido la paciencia, es porque mi reclamo es al Señor, no es hacia ustedes. Miradme y quedaos atónitos, y poned la mano sobre vuestra boca. O sea, sorpréndanse de lo que voy a decir a continuación. Pongan atención y les aseguro que quedarán asombrados. Verso 6: aun cuando me acuerdo, me perturbo, y el horror se apodera de mi carne. No entiendo por qué los malvados viven tanto y ganan tanto dinero. Mientras más pienso esto, mientras que más lo medito, más me atormento, más me asusto, más me dan escalofríos, más me perturbo. Entonces, miren lo que sigue diciendo Job. ¿Por qué siguen viendo los impíos? ¿Por qué siguen viviendo los impíos? Envejecen también, se hacen muy poderosos. Eso lo pregunta Job. En su presencia se afirman con ellos sus descendientes, y sus vástagos delante de sus ojos. Sus casas están libres de temor, y no está la vara del Señor con ellos. Su toro engendra sin fallar, su vaca pare y no aborta. Envían fuera a sus pequeños cual rebaño, y sus niños andan saltando. Vemos aquí que Job se pregunta, o sea, hace una pregunta, pero también con la intención de que ellos puedan mirar la realidad. ¿Por qué siguen viviendo los impíos? Envejecen y tienen una vida muy poderosa, se afirman sus descendientes,
su casa está libre de cualquier batalla, de cualquier temor, todos sus rebaños se multiplican a una y todos sus rebaños y niños andan saltando, o sea, hay felicidad en medio de los impíos. Entonces, esto en estos versos lo podemos evidenciar en el mundo en que estamos viviendo. Los poderosos, ¿quiénes son los poderosos? Aquellos que reniegan del Señor, aquellos que no le buscan, aquellos que ignoran al Señor, que dicen que no existen, que están basados en unas teorías allí humanas para decir la forma como el mundo fue creado y todo lo demás. Ignoran al Señor. Y tú ves que todos nosotros podemos ver que ellos, a la mayoría, son los poderosos, los que más dinero tienen, los que aparentemente están bien, tienen muchas riquezas. Pero Job aquí va a mostrarles a ellos que sí, ciertamente los impíos tienen todo esto, se multiplican y, mejor dicho, tienen muchos beneficios, pero Job aquí les va a manifestar la vanidad de todo esto, que todo eso es vano, y en lo que esos impíos que están poderosos, que tienen muchas riquezas, va a mostrarles cuál es el fin de su camino. Entonces sigue diciendo: cantan con pandero y arpa, al son de la flauta se regocijan, o sea, están alegres, se regocijan, pasan sus días en prosperidad y de repente descienden al Seol. O sea, hacen, deshacen, bailan, cantan y llega un momento en que se mueren. No sufren para nada aquí en la tierra y llega un momento en que se mueren. Y dicen a Dios: apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué ganaríamos con rogarle? Y aquí no está en manos de ellos su prosperidad. El consejo de los impíos lejos está de mí. Y sigue diciendo Job en los versos del 17 al 21: ¿cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos, o cae sobre ellos su calamidad? O sea, Job dice: es que no veo esto no es común que pase. Reparte Dios dolores en su ira, son como paja delante del viento y como tamo que arrebata el torbellino. Decís: Dios guarda la iniquidad de un hombre para sus hijos, que Dios le pague para que aprenda. O sea, aquí Job está deseando que el que pecó, el que hizo su iniquidad, el que falló, sea el mismo que pague y no sus hijos. Vea a sus hijos su ruina y beba de la furia del Todopoderoso. Pues, ¿qué le importa la suerte de su casa después de él, cuando el número de sus meses haya sido cortado? O sea, ¿qué le va a importar a él lo que pase con sus hijos cuando ya él muera? En este mundo, los impíos, según Job, no son castigados como se merecen. Ellos deberían ser castigados y no sus hijos. Nunca se ha visto que los malvados mueran antes de tiempo. Nunca se ha visto que sobre ellos haya venido algún desastre. El pensamiento de Job en todas estas palabras: nunca Dios se ha enojado tanto como para hacerlos sufrir. Nunca se ha visto que el viento se los lleve como la paja. Dios parece que no hiciera nada en contra de ellos. No me venga con que el castigo de ellos, de esos impíos, va a venir sobre sus hijos. Pues lo mejor es que el Señor los castigue directamente a ellos, para que aprendan, para que puedan ver la reprensión del Señor.
que sufran los malvados. Ese es el deseo de Job. Su propia destrucción, que sufran en carne propia el enojo del Todopoderoso. Entonces, Job aquí va a manifestarles lo que está pasando, y prácticamente lo que está haciendo es manifestar un reflejo de sus propios amigos, porque él les está diciendo que los poderosos, o sea, ellos, los poderosos, los que son prósperos, los que nunca han pasado calamidad, o sea, ellos, es necesario que el Señor los castigue, que el Señor no guarde el castigo para sus hijos, sino que los castigue a ellos mismos. Ellos que se están haciendo sabios delante de Job, ellos que se están haciendo los santos, como están en prosperidad, los que mejor hacen las cosas para el Señor, para ellos que se creen lo mejor de este mundo, los más obedientes al Señor, ellos son los que merecen ese castigo. Y sigue diciendo, o sigue hablando Job. Verso 22. Puede enseñarse a Dios sabiduría, siendo que Él juzga a los encumbrados. Uno muere en pleno vigor, estando completamente tranquilo y satisfecho. Si ijares están repletos de grosura, húmeda está la médula de sus huesos, mientras otro muere con alma amargada y sin haber probado nada bueno. Juntos yacen en el polvo y los gusanos lo cubren. Y aquí yo conozco vuestros pensamientos y los designios con los cuales me dañaríais. Aquí en el verso 22, cuando dice encumbrados, se está hablando aquí, esta palabra se refiere a cumbre. Aquí lo que está dando a dar a entender Job es que al Señor nadie le enseña, no le enseña nada. Él es el juez de todos, aún a la gente más importante, a los encumbrados, a los de la alta sociedad. Algunos mueren en plena juventud, gordos y llenos de vida. Otros mueren amargados sin haber disfrutado absolutamente nada. Pero unos y otros mueren y en la tumba se llenan de gusanos. Aquí cuando habla en el verso 24, sus ijares están repletos de grosura. Esta palabra ijares tiene que ver con la parte que queda entre la costilla y la cadera, o sea, están barrigones, están repletos de grosura, húmeda está la médula de sus huesos. Me imagino que lo que piensan aquí Job es que sus amigos están tramando algo contra él, y por eso al final dice: he aquí yo conozco vuestros pensamientos y los designios con los cuales me dañaríais. Entonces los versos, ahora Job sigue hablando Job, y en los versos del 28 al 32 sigue diciendo: porque decís, ¿dónde está la casa del noble y dónde la tienda donde moraban los impíos? ¿No habéis preguntado a los caminantes y no reconocíais su testimonio? Porque el impío es preservado para el día de la destrucción. Y aquí Job está llegando al punto, sí. Ellos tienen riquezas, ellos en el momento no están siendo castigados, ellos en el momento todo les está yendo bien, no se enferman, no pasan ninguna calamidad, pero aquí Job comienza a manifestar el designio de los impíos, porque el impío es preservado para el día de la destrucción. Ellos serán conducidos en el día de la ira. ¿Quién le declarará en su cara sus acciones? ¿Y quién le pagará por lo que ha hecho? Mientras es llevado al sepulcro, velará sobre su túmulo. Túmulo
son las rocas que se colocan en las tumbas o las rocas con las que cubren las tumbas. Entonces, aquí Job le está manifestando, así como ellos sutilmente, y de pronto no ni tan sutil, de manera directa le están diciendo a Job lo que le va a pasar o lo que debe pasarle a él por ser un impío. Job también le responde de la misma manera. O sea, ustedes me están diciendo que me va a pasar esto porque yo pequé, porque yo hice mal delante del Señor. Pero se equivocan porque los impíos no son los que están padeciendo. Aquí quizás los impíos no padecen, los impíos tienen todo, absolutamente todo, quizás muy pocos se enferman, se multiplican en gran manera, pero el día les va a llegar. Y ahí le está hablando directamente a ellos. El día a ustedes también les va a llegar. Ese día es el día preservado para la destrucción. Ustedes van a ser conducidos en el día de la ira. ¿Ya? ¿Quién le declarará en su cara sus acciones y quién le pagará por lo que han hecho? Entonces, los malvados siempre, según Job, según estos últimos comentarios, siempre en vida intentan o se piensa que se libran del castigo, piensan que nadie los reprende y nadie les da lo que ellos se merecen, y cuando se muere mucha gente va al entierro. Eso, mejor dicho, son los mejores velorios que hay, los mejores entierros que hay, los mejores sepelios. Entonces hay guardia en la tumba, hay muchas flores, las cosas que se hacen con mucho cariño, con mucho aprecio, pero el final de esos impíos está ya determinado, está preservado, como decía Job, para el día de la destrucción. Ellos quizás en esta vida pueden hacer y deshacer, pero la palabra del Señor dice que Dios no puede ser burlado, que nuestro Elohim no puede ser burlado, y ellos aquí van a hacer y deshacer, pero ellos van a tener su paga, van a tener su recompensa por todo el mal que han hecho en algún momento. Entonces Job termina diciendo, los terrores del valle suavemente le cubrirán y le seguirán todos los hombres, e innumerables otros irán delante de él. ¿Cómo pues me consoláis en vano? Vuestras respuestas están llenas de falsedad. Y todavía esperan consolarme con sus palabras sin sentido. Es falso todo lo que ustedes me han dicho. Todos vosotros, todos ustedes sois unos falsos amigos, unos falsos hijos de Elohim. Ustedes son unos falsos, unos mentirosos. Y yo me imagino que ya a esta altura del recorrido, de todas estas conversaciones, Job ya podía sacar conclusiones de quiénes eran sus amigos, de quiénes realmente eran ellos, de la forma como ellos se han portado, la forma en que lo han tratado. Quizás nunca en su vida habían dicho estas palabras en contra de Job, pero en esta ocasión las dijeron y se desbordaron y aprovecharon la condición de Job para decirle todo lo que le podían decir, sin misericordia, sin compasión. Y Job, ante esta situación, ya él tenía claridad de quiénes eran sus supuestos amigos.
Y a veces vemos que este tipo de situaciones a veces son necesarias porque en medio de estas circunstancias difíciles nosotros podemos comprobar realmente quiénes son las personas que nos quieren, quiénes son los que realmente nos aprecian, quiénes son los que realmente nos valoran en medio de estas circunstancias, cuando uno está enfermo, cuando uno está quizás pasando un momento de escasez, un momento difícil. Ahí es donde se manifiesta realmente las personas con las que uno realmente cuenta. Entonces, gracias le damos al Señor por todo esto. Esta historia nos lleva a nosotros a meditar en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes. Quizás en algún momento de nuestra vida nos hemos comportado egoístas, nos hemos portado como o tratado de manifestar que somos los que mejor estamos con el Señor, porque estamos cómodos, porque no nos está pasando ninguna dificultad, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando no obedecemos al Señor de manera correcta, cuando no obedecemos al Señor conforme a como está escrito, nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Si nosotros hacemos las cosas para que los demás nos vean, nos engañamos a nosotros mismos. Si nosotros procuramos obedecer para que los demás nos vean, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces aquí no se trata de decir lo que debemos hacer o de decir lo que yo hago, sino hacerlo para agradar al Señor, a hacer las cosas para agradar a nuestro Padre eterno. Entonces, mis amados hermanos, vemos toda esta situación, esta historia que nos lleva a meditar en muchas situaciones de nuestras vidas y poder ver cómo realmente estamos haciendo las cosas, si las estamos haciendo de corazón, si realmente estamos tratando a nuestros hermanos como si fuéramos nosotros mismos. La palabra del Señor nos enseña que el que esté firme mire que no caiga, y cuando vemos o tenemos conocimiento que hay un hermano que está en una situación difícil, nosotros lo mejor que podemos hacer es colocarnos en tratar o procurar de ponernos en la posición de esa persona y mirar al no conocer la situación con detalle, mirar que la única opción o la opción más firme es la oración, es orar al Padre, es cumplir lo que la misma palabra del Señor dice, de orar los unos por los otros. Entonces, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que reflexionar en todas estas historias, y le pedimos al Señor que esto pues no pase de largo en nuestras vidas, sino que todo esto que hemos estado estudiando, que hemos estado analizando, sea de mucha ayuda, sea de mucho provecho para nuestras almas, y que nosotros podamos poner por obra todo lo que aprendemos, lo que analizamos, lo que el Señor demanda de nosotros. Cuando la palabra del Señor dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hay muchas cosas que implica eso, hay muchas implicaciones en ese mandamiento que aferra muchos mandamientos, que aferra el no matar, el no mentir, aferra muchas cosas que pues nosotros podemos analizar en la palabra del Señor, muchas instrucciones de parte del Padre eterno. Así que, mis amados hermanos, le damos gracias al Padre por este momento, por este espacio. Hoy pudimos mirar todos estos 3 capítulos, y pues los invito para que estén pendientes en Shabbat con las enseñanzas de los 613 mandamientos,
que nos está transmitiendo nuestro pastor en la mañana, también en la tarde al cierre del Shabbat, también con todas las instrucciones que se nos están impartiendo, todas las enseñanzas que son para pues nuestro provecho y también para tener la oportunidad de compartir los unos con nosotros ahí a través de Zoom. Y no se pierdan el primer día de la semana con nuestro hermano Jacob, ese momento de estudio del libro de Mateo, en donde continuamos aprendiendo muchísimas cosas. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar antes de cerrar, antes de despedirnos. Vamos a orar, a darle gracias al Padre por este pequeño espacio. Amado Padre, bendito Rey, te exaltamos, te bendecimos en esta noche. A ti sea la gloria, Señor, la alabanza, la adoración. Agradecidos estamos contigo, Padre, por permitirnos poder meditar en todas estas cosas, Padre eterno, que hemos visto hoy, Señor. Gracias. Te pedimos que nos ayudes a poner por obra, Padre, todo en lo que tú nos has exhortado, Padre, en esta noche. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Te bendecimos y te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, están cordialmente despedidos, se les extraña mucho. Nos estamos viendo pronto. Padre eterno permita que muy pronto pase todo esto para nuevamente podernos ver y poder disfrutar juntos la presencia de los unos, de los otros, y poder glorificar al Señor con todo lo que nos permita hacer. Mis amados hermanos, se les extraña mucho y muchas bendiciones para todos. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando.